El clavadista Abel Ramírez alcanzó el cuarto escaño en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en el trampolín de 3 metros, mientras que Edgar Ospina, en la misma modalidad, finalizó sexto. Semanas antes, en las Universidades Mundiales de Zagreb, Yugoslavia, Abel Ramírez también se ubicó en el cuarto lugar. En la Copa Cuba Internacional, los medallistas de oro fueron Abel Ramírez y Joan Capelles en trampolín, así como Ginés Telles y María Elena Carmuza en plataforma. Hoy en Estrellas de Siempre continuamos con deportes acuáticos. Pero esto es una de las grandes figuras del deporte cubano de todos los tiempos. Marcó un hito en toda una época, en toda una década, principalmente en los 80. Sin duda, hasta ese momento, el mejor clavadista cubano de la historia. Y a no dudar, uno de los dos de todos los tiempos. Estuvo en la élite mundial, pero en la élite durante muchos años. Con nosotros, Abel Ramírez. ¿Cómo estás, Abel? Muchas gracias por la oportunidad, hermano. Todo bien aquí, ya tú sabes. Mi nueva vida. Nueva vida. Ahora vamos a hablar de todo eso. Gracias a ti. Caramba, no sabía que estabas en Estados Unidos. ¿Cuándo viniste? Sí, llevo 6 años y 4 meses acá. Salí de Cuba en el año 2013 a República Dominicana a cumplir misión allá. Estuve 1 año y medio y bueno, decidí, por la vía que decidimos todos los cubanos emigrar hacia acá. Tuve una competencia en Puerto Rico en el año 2014, en mayo, y de ahí, de Puerto Rico, pude volar acá a Miami y aquí me quedé. Ya llevo 6 años aquí, 6 años y 4 meses. Aquí estamos entonces en la segunda Cuba. Así mismo. Abel Ramírez, de Santiago de Cuba, ¿no? Exactamente. La tierra indómita, la tierra caliente. La tierra indómita. En el año 72 fue que comencé, 71 fue que comencé los clavados allá. Y de ahí, en el año 76 participé en los primeros Juegos Escolares míos. Ahí obtuve 2 medallas, una de plata y una de bronce. Y fui promovido a la Escuela Nacional, Marcelo, para integrar el equipo nacional juvenil, infantil y juvenil. Pues se celebraban los Juegos centroamericanos, los campeonatos centroamericanos por edades que iban a ser en República Dominicana, y fui seleccionado para integrar la delegación de esos campeonatos. Por eso fue mi promoción a la Escuela Nacional, Marcelo Salado. O sea, estamos hablando ya apenas con 13 años, ¿no? 12 años tenía yo cuando que Niño. Ven acá a ver, ¿y por qué el clavado y, por ejemplo, no la natación? Bueno, mira, yo tenía el hermano mío mayor, estaba en un área especial de natación. Y realmente mi mamá lo que quería era becarme. Tú sabes que los niños son un poco traviesos, o sea, y ella lo que quería era becarme. Y como mi hermano había comenzado en un área especial de natación, ella dijo, este va también para allá y tiene que ir becado igual. Porque tú sabes, bueno, te decía que mi mamá quería becarme en ese momento porque, bueno, los niños traviesos en la casa, que embroman un poco y eso, y entonces ya ella decidió buscarme una solución y ver si me becaba, ¿no entiendes? Entonces, como mi hermano estaba en un área especial de natación, ella
por el periódico salió que habían unas pruebas de captación y me lleva a la I de Orestes Acosta, que estaban en Vista Alegre, allá en Santiago, a hacer las pruebas de captación. Entonces, cuando llegamos ahí, yo me doy cuenta que las pruebas de natación eran pura técnica. Y yo me defendía en la playa, en una piscina y eso, pero técnicamente no sabía, no tenía esas habilidades, ¿me entiendes? Y entonces yo le dije a mi mamá, mira, aparte había que nadar 25 metros. Y yo era el que me tiraba y volvía de nuevo para atrás, en cualquier lado, en la playa, en la piscina, pero no tenía esa... Bueno, para mí 25 metros era una eternidad, ¿me entiendes? Era un fondo. Era como nadar fondo. Oh. Entonces yo le dije a mi mamá, mira, yo esas pruebas no las voy a pasar. Las pruebas esas las voy a suspender. Entonces, mi madre se da cuenta que al lado de en la misma piscina, en la parte más profunda, habían unos trampolines y también estaban haciendo pruebas de captación, pero ya para clavado. Entonces, yo realmente tenía condiciones para clavado porque tenía mucha fuerza. Entonces, ahí fue donde mi mamá me dijo, entonces, vamos a intentar esta prueba, a ver si logramos entrar a la beca, que era lo que quería ella. Entonces, cuando ella me pregunta, ¿y esta prueba? Y yo le dije, bueno, yo me tiro de ahí. Era una altura de 3 metros. Yo le dije, yo sí me tiro de ahí. Vamos a ver, pero yo sé que yo me tiro de ahí. Y efectivamente me puse a hacer la prueba. Fui y hice la prueba. Y la primera vez subí a la tabla, me mandaron a tirarme, me mandaron a tirarme. Salta y de pie. Y yo me tiré de pie. El entrenador que estaba en el agua me dijo, sube ahora y tírate de cabeza. Ahí sí la cosa se me puso difícil porque de cabeza de 3 metros yo sabía que no iba a poder tirarme. Pero en el momento que yo iba subiendo la tabla, había un entrenador que después fue el primer entrenador que tuve yo, Eduardo Muñoz, que no me vio la primera vez que yo salté. Y cuando él me hizo la prueba física, porque primero se hacía la prueba física, salto, fuerza, elasticidad. Cuando yo hice la prueba física, él le gustó la fuerza que yo tenía. Saltaba mucho en tierra. Y él fue la persona que me salvó de poder estar yo en este deporte. Porque yo sabía que no iba a poder saltar, vuelve a tirarte de pie y salta fuerte. Entonces, gracias a eso, yo fui clavadista. Ahí yo salté de pie, caí en el agua y él me dijo, ya, te puedes cambiar. Y efectivamente le había gustado la fuerza que yo tenía de pierna y por eso fue que yo quedé seleccionado para la Escuela Provincial de Natación Renato Guitar, que estaba en la Bahía de Santiago, la Escuela de Ciudad Mar, en la Bahía de Santiago de Cuba. Gracias a eso fui yo clavadista. Así fue la historia. ¿Y desde el inicio te enamoraste del clavado o eso fue un proceso gradual? ¿Cómo? Repite la pregunta, no te escuché bien. bien. ¿Desde el inicio te enamoraste de ese deporte de clavado? Sí. ¿O fue un proceso gradual? Bueno, mira, sí, fue un proceso realmente bastante fuerte, ¿no? Porque eso fue en el año 72, que yo hice las pruebas de ingreso y estando yo en Santiago de Cuba, vinieron los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 76 y yo los veo
y logré ver la competencia de clavado. Y yo era muy niño en ese momento, yo tenía apenas 12 años. Yo entré en clavado porque era la prueba que me tocaba en ese momento, la prueba que aprobé, pero no era un entusiasmo lo que tenía yo por ese deporte. Pero una vez que yo pude ver los Juegos Olímpicos del 76 en Montreal, ya me empezaron a gustar los saltos, eso. ¿Entiendes? Porque ahí vi a la figura más destacada que había en ese momento en el mundo, que después, bueno, fuimos grandes amigos. Claudio Biaggi, el italiano, que había sido varias veces campeón olímpico, 2 veces campeón olímpico y había obtenido algunas medallas en campeonatos mundiales también. Y Greg Lugani, que al final y hoy día es considerado el mejor clavadista de todos los tiempos. Ahí Lugani quedó plata por un fallo que tuvo en su último salto, pero apenas tenía 16 años. Era jovencito, sí. Sí, apenas tenía 16 años y ya eran los últimos Juegos Olímpicos y creo que una de las últimas competencias de Di Biasi, el italiano, y quedó así la medalla de los Juegos Olímpicos. Primero Di Biasi, segundo Lugani. Y a partir de ese momento sí me empezó a interesar un poquitico más el deporte. Ahí fue donde empecé a coger un poco en que eran los clavados. ¿Entiendes? Así fue como ya me empezaron a gustar los clavados. ¿Cuáles son los atributos para ser un buen clavadista? O para empezar en ese deporte. Chicos, mira, de la época que yo comencé a esta época han ido variando mucho, porque realmente antes existía la teoría de que el clavadista debía ser pequeñito, no podía ser muy alto. Ya no, ya existen clavadistas súper altos de 1,80, de 1,85, clavadistas altos, ¿me entiendes? Pero hay una de las características que se mantiene, que es la fuerza. Clavadista con fuerza puede realizar saltos de grande dificultad, que es importante en la actualidad. La elasticidad. Y yo creo que la principal de las características que debe tener un clavadista es la inteligencia y el valor. ¿Entiendes? Porque hay una etapa que es cuando el muchacho cumple 12, 13 años. Esa etapa es la etapa donde más trauma se logra con el niño, porque es donde empiezan ya el cambio de los saltos de poca dificultad a los de máxima dificultad. ¿Entiendes? Y esa etapa, el niño que pueda lograr superar esa etapa, puede seguir hasta donde se lo proponga, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la inteligencia, la valentía juega un papel importantísimo en los clavados. Y de ahí, bueno, la especialización del que pueda ser plataformista o el muchacho que va a ser trampolinista, de acuerdo a las características que tengan para cada evento. ¿Entiendes? Así que te gustaba más, realmente. A mí siempre me gustó más el trampolín. Y cuando yo era muchacho, yo hacía los 3 eventos. Yo hacía la plataforma, yo salté 10 metros muchas veces también. Pero los trampolines fueron mi plato fuerte siempre. Y mi entrenador, Francisco Ferrer, que en paz descanse, ya fallecido, él fue el que me inculcó, el que se dio cuenta que yo podía tener muchos más resultados en los trampolines que en la plataforma. Yo hacía plataforma de niño, pero tenía muchos problemas de lesiones. Yo tenía poca fuerza en los brazos para entrar de los 10 metros y siempre estaba lastimado. Cuando no era de la muñeca, era de los codos, era del hombro. Siempre tenía problemas de lesiones. Entonces, él vio las posibilidades reales que yo tenía de desarrollarme en los trampolines y ahí me dejó. Y me dijo, vamos a dedicarnos al trampolín, y ahí me desarrolló toda mi carrera deportiva. Los entrenamientos para los clavadistas, más o menos, ¿en qué consisten? A mí, por ejemplo, físicamente, tú mismo, no sé, se me asemejaban y tú te asemejabas
como un gimnasta. O sea, ¿cómo era el entrenamiento físicamente hablando? Exactamente. Bueno, mira, el clavado nace en la acrobacia. ¿Me entiendes? El clavado donde nace es en la acrobacia. El clavado nace en la tierra. Los medios, la cama elástica, la acrobacia, tenemos piscinas de espuma de goma donde se pueden hacer grandes volúmenes y ahí es donde nace el clavado. El clavadista que tenga la facilidad de realizar buenas acrobacias, ya ese tiene un gran por ciento vencido para ser un buen clavadista, porque ahí es donde nacen los clavados, en la acrobacia. ¿Me entiendes? El clavadista, sobre todo el clavadista que tiene fortaleza, el clavadista que tiene fuerza de pierna, puede hacer muy buena acrobacia, ¿me entiendes? Y eso te da facilidad para hacer los clavados. Es así. En Cuba, en mi niñez y adolescencia, por culpa tuya en gran medida, muchos fuimos clavadistas frustrados porque íbamos tienes que conocerla, a las piscinas de Río Cristal y después las que abrieron en el Parque Lenin. Parque Lenin. Hacíamos locura tirándonos de arriba de todo tipo, imitándolos a ustedes, a ti. Sí, yo unas cuantas veces fui a las dos, primero a la de Río Cristal y después a la de Parque Lenin. Yo estuve ahí, ¿me entiendes? Cuando éramos muchachos. Roberto Jun, que era el otro clavadista que fue conmigo seleccionado. El Jun es como 6 meses mayor que yo. Era de la categoría superior. Y los fines de semana nos íbamos a Parque Lenin, íbamos a las piscinas de Río Cristal y veíamos a la gente tirarse allá. Y nosotros hacíamos lo de nosotros también, ¿me entiendes? ¿Sí? A lo mejor nos vimos en cualquier momento. A lo mejor, no, esos años 86 al 89, esa época, el 91, yo iba a cantidad. ¿Cómo no? Bueno, y locura. Hacíamos locura. Pero bueno, todo muy amateur. Sí. ¿Cuándo o cuál fue la primera competencia tuya internacional ya dentro del equipo Cuba? ¿Cuándo entras al equipo nacional? Bueno, mira, nosotros llegamos en el año 76, agosto del año 76 a La Habana. Éramos un grupo de 4 clavadistas. Estaba Roberto Jun, estaba Pablo Estenó, estaba Jorge Ávila y estaba yo. Todos nos fuimos a La Habana bajo la dirección de Fernando Guerra. Fernando, un entrenador de mucho conocimiento, sobre todo la categoría juveniles. Nosotros llegamos a La Habana y los 4 teníamos muy buenas condiciones. Tal fue que tuvimos la posibilidad de superar a atletas de Ciudad de La Habana, que hasta ese momento eran los atletas de puntería que había en la selección nacional juvenil. ¿Me entiendes? Y sobre todo más Abel que Jun, más Abel y Jun que los demás. Los demás quedaron en la categoría juvenil y no le fue muy bien en su desarrollo como atletas juveniles y abandonaron enseguida el equipo y regresaron a Santiago de Cuba. Pero ya Jun y yo sí tuvimos la posibilidad de desarrollarnos y con Fernando logramos grandes resultados. Entonces llegamos en el 76 a La Habana y en el año 78 ya apenas Jun con 15 y yo con 14 ya estábamos integrando el equipo nacional de mayores. ¿Me entiendes? Y ese año yo logré, el año anterior, yo logré mi primera medalla en el campeonato nacional de primera categoría. Apenas tenía yo 13 años. Y logré mi primera medalla de campeonato nacional de primera categoría compitiendo con todos los clavadistas que habían en Cuba y cogí medalla de bronce. Y la medalla de oro y la medalla de plata fueron Juan Carlos Ramírez y Rolando Ruiz Pedrera y tenían 19, 18, 20 años. ¿Entiendes? Entonces, me subieron al equipo en el año 78 y en el año 81
yo gano mi primer campeonato nacional de mayor en el evento, en el evento de 3 metros trampolín. Ya ahí yo gané mi primer campeonato nacional, o sea, me situé en la cabeza de los clavados masculinos en Cuba. Y ya, bueno, ahí comenzó ya mi ascenso del desarrollo como clavadista. Y mi primera competencia internacional la tengo en el año 80, que participo en un torneo clase A que se desarrollaba en Alemania. Recuerdo que en aquel momento se llamaba el Día del Clavadista. Era un torneo que se realizaba todos los años. Se realizaba el Día del Clavadista una semana y la próxima semana viajábamos a Moscú, a Bielorrusia, en Minsk. Y allá se hacía otro torneo internacional clase A que se llamaba Golondrinas de Primavera. No sé si en estos momentos se están realizando, pero bueno, así eran. Y esas fueron mis 2 primeras competencias internacionales. Recuerdo que ahí habían clavadistas del mundo entero, habían 50 y pico de clavadistas en el evento donde yo saltaba. Y yo salté casi siempre, fíjate, casi siempre, es llamativo esta anécdota, porque casi siempre uno en su primera competencia internacional, el resultado no es bueno, ¿me entiendes? Y el mío fue excelente, excelente porque apenas tenía yo, año 80, 16 años, enfrentándome a clavadistas de talla mundial, porque ahí competían los campeones mundiales, campeones olímpicos, medallistas mundiales, finalistas olímpicos, todos competían ahí, rusos, alemanes, americanos, todos. Y en esa competencia yo quedé en el lugar 18. Mi primera competencia. Incluso solamente superar, o sea, entre los clavadistas mexicanos que fueron muy buenos, siempre han sido de un nivel excepcional. Ahí estaba Carlos Girón, que ese mismo año fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos. Y de todo el equipo mexicano, el único de los mexicanos que me ganó en esa competencia fue Carlos Girón. El resto quedó por detrás de mí. Muchos atletas, bueno, 17 atletas de categoría mundial, atletas que eran olímpicos, que eran mundialistas, fueron los que me ganaron en ese momento. O sea que mi debut internacional fue muy bueno, ¿me entiendes? Tengo que reconocer eso porque realmente fue así, en Alemania, en el año 1980. Nosotros, o en este caso yo, te empecé a ver, o te recuerdo, a partir del 82. Pero te pregunto algo. ¿Es muy descabellado pensar que tenías posibilidades de ir a Moscú 80? Por ejemplo, los norteamericanos no fueron a Moscú 80, tú sabes, por el boicot aquel, pero... ¿O estaba muy apretado que tú hubieras podido participar? No. Porque a partir del año 81 mi carrera fue en ascenso y teníamos muchos planes, mi entrenador y yo, por las conversaciones que teníamos, la calidad que él me veía, las condiciones que yo tenía físicas y teníamos muchos planes teníamos, lo hablábamos a diario. Y yo creo que la decisión de no llevarnos a los Juegos Olímpicos del 80 fue una decisión tomada muy a la ligera, ¿me entiendes? Porque nosotros teníamos, incluso, como yo te había dicho, ese año yo había quedado por delante de muchos atletas que fueron olímpicos, que fueron atletas que participaron en las Olimpiadas de Moscú 80 y yo había quedado por delante de ellos. O sea que teníamos, tanto Jun como yo, teníamos calidad para haber participado en los Juegos Olímpicos, pero la decisión la tomó la comisión técnica porque éramos atletas muy jóvenes y teníamos un futuro por delante, cosa errónea que nunca entendimos. En ese momento yo no le presté atención nunca porque realmente yo era joven y yo tenía deseo de superarme, deseo de ser alguien y yo sabía que esa decisión no podía
opacar mis ganas, mis deseos y mis aspiraciones, ¿me entiendes? Entonces la vi como una decisión normal. Pero bueno, ya a la larga sí me afectó mucho, porque esos fueron los primeros Juegos Olímpicos que yo pude haber participado, de muchos otros. Y sin embargo, tomaron la decisión porque según ellos éramos muy jóvenes y no nos llevaron, pero sí estábamos preparados para competir en esos Juegos Olímpicos. Abel, y tú, bueno, fuiste parte de una generación de varios deportes que tuvo la maldición olímpica. Digo maldición porque en el prime, en el momento cumbre de tu carrera, 1984 y 1988, que era tu época, vaya, que de eso vamos a conversar ahora. Cuba no fue por política a ninguna de las dos olimpiadas. Así mismo. De cada caso vamos a conversar si quieres. Y en el 92 no me queda claro tampoco por qué no fuiste. Porque yo recuerdo que tú estuviste tremendo Panamericanos en el 91, pero si quieres conversamos eso un poquito más adelante, seguimos con la cuestión cronológica. No hay problema. ¿Por qué no vas a los centroamericanos del 82? De repente, que era la figura ahí que estaba... Mira, yo fui un atleta. De hecho, hay cosas que me sucedieron durante mi carrera deportiva, las cuales me marcaron tanto, que son por las que hoy día yo no extraño mi deporte. ¿Entiendes? No lo extraño. Como mucha gente que extraña su deporte, que añora, no sé, en algún momento volver a competir, yo no lo extraño. Por la cantidad de decisiones erróneas que tomaron conmigo. Y esta fue una de ellas. En el año 82, yo participo en estas dos competencias que te comenté. El día de clavadista en el Rostock, Alemania, y la golondrina de primavera en el 82 fueron en Moscú, casualmente. Y el resultado de Moscú no fue muy bueno. Yo quedé en el lugar 13. ¿Ve? Pero el día del clavadista, por eso es que yo me gano la posibilidad de ir, porque el equipo nacional se dividía, una parte del equipo iba a Europa y la otra parte del equipo iba a América. Aquí en América teníamos el Canamex, que se llamaba, no sé si te recuerdas, que se hacía... Era como un panamericano del deporte, ¿no? Eran 3 fases. No, era internacional, no era panamericano, era internacional. Participaban los chinos y todos, rusos, los europeos, todos los continentes. Sí, me acuerdo de los chinos, sí. Y se hacían 3 fases. La primera en Canadá, la segunda casualmente aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Fort Lauderdale, y la tercera se hacía en México. Pero como nosotros siempre hemos tenido con la parte esta americana, por las relaciones y eso, a nosotros nos daban visa para entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, la semana que se competía aquí en Fort Lauderdale, nosotros nos trasladábamos hacia México, excelentes relaciones que teníamos con los mexicanos, y los mexicanos nos ayudaban esa semana y hacíamos una base de entrenamiento en México. A veces en un hotel, otras veces nos quedábamos en casa de los atletas, pero había excelente relación entre los dos equipos. Y eso es lo que hacíamos en ese tiempo. Eso fue en el año 82, hasta en el año 92 que se participó por primera vez en el torneo de aquí de Fort Lauderdale. Esa fue la primera vez. Miento, fue en el 91, fue la primera vez que se participó. Entonces, en el año 82, por mi actuación en Alemania, el día del clavadista, que yo quedé 4º lugar, yo tenía 17 años y ahí me ganó solamente el campeón olímpico de plataforma de Moscú 80, segundo fue el campeón olímpico de trampolín de Moscú 80, tercero fue un alemán que había sido finalista olímpico y finalista mundial, y 4º lo cogí yo. ¿Me entiendes? Incluso esa fue la primera competencia de donde yo logré hacer un salto perfecto para 10. ¿Entiendes? Y yo tenía
apenas 17 años. 17 años tenía yo. Entonces me gano el derecho de ir a la competencia a las competencias que teníamos en América. Entonces, la ciudad deportiva iba a ser la sede de la competencia de los Juegos Centroamericanos. Entonces, fue volcada en la construcción, reparación de todas las instalaciones, y como la piscina había que repararla, nosotros nos trasladamos al Parque Martí a entrenar. El de Peado. Exactamente, que está ahí en Malecón, Parque Martí. Entonces, la piscina de la ciudad deportiva tenía en aquel momento 5.40 de profundidad. Y el Parque Martí solamente tenía 3 metros de profundidad. Oh. Entonces, muchacho, al fin, uno desesperado por lograr y por saltar, y yo estaba motivado. Y en mi primer salto, yo tuve un accidente con el fondo de la piscina y me luxé la clavícula. Choqué con el fondo de la piscina, era muy llana la piscina, muy baja. Y en el primer salto que hice, no presté atención bien, y el primer salto que hice, me luxé la clavícula. Y fueron 2 meses con yeso. Después de los 2 meses, cuando a mí me retiran el yeso, en la primera semana, yo tengo el campeonato nacional de primera categoría. ¿En qué mes estamos hablando? Porque los centroamericanos fueron en agosto. Exactamente, fue en el mes de mayo. ¿Me entiendes? Sí. Fue en el mes de mayo, el campeonato nacional. Entonces, yo apenas me habían quitado el yeso y apenas comenzaba mis entrenamientos. Entonces, cosas que suceden en el deporte, para unas cosas tomaban una decisión y para otra, o sea, siempre errónea, tomaban otras decisiones que uno a veces no las entendía. Entonces, no fueron capaces de entender de que yo estaba convaleciente de una lesión y darme la posibilidad, a lo mejor, de que yo me preparara un poquito mejor. Y como era el campeonato nacional, una de las competencias eliminatorias para los Juegos Centroamericanos, me obligaron a saltar ahí. Yo recién comenzaba, el hombro no lo tenía todavía bien. Salté y quedé en 5º lugar. O sea, no tenía ni siquiera posibilidades con el 5º lugar de hacer el equipo, estar dentro del equipo centroamericano. Entonces, las otras 2 competencias ya fueron controles eliminatorios y fueron entre los 3 especialistas que había en ese momento en el trampolín, que eran Rolando Ruiz Pereira, que era primera figura, Roberto Jun y yo. Entonces, ahí yo pagué el tiempo que yo estuve lastimado, yo lo pagué porque realmente apenas ni siquiera llegaba a un 50% de cumplimiento, y tuve que hacerlo en las competencias eliminatorias sí mismo. Y en la segunda competencia competimos nosotros 3, Pereira, Jun y yo. Ganó Jun, segundo lo cogió, tercero lo cogió Pereira. Pero como Pereira era la primera figura, ellos decidieron clavar a Pereira en ese momento como figura principal del trampolín, y el tercer corte eliminatorio lo hicieron entre Jun y yo. Y como yo no estaba ni siquiera un 50%, Jun me ganó y yo me quedé fuera del equipo centroamericano. Pero que nadie contaba con lo que venía después, porque mi entrenador me dijo: vamos a seguir entrenando, porque tú no vas a entrenar para el centroamericano, tú vas a entrenar para los campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos. Entonces no podemos parar, ¿me entiendes? Y efectivamente yo era apenas un adolescente, 17 años tenía yo, y yo lo que quería era ser alguien. Y mis vacaciones me la pasé completa entrenando.
entrenando y nadie contaba con que yo en esos entrenamientos lograra una forma deportiva. Nadie. Por eso después, a la hora de tomar una decisión, la gente no sabía qué iban a hacer, porque yo logré una forma deportiva y ya tuve la posibilidad de participar en los controles que tenía el equipo nacional, aunque no estaba dentro del equipo centroamericano, tuve participación en los controles, porque ellos mismos me dijeron, de todas formas, aunque tú no estés en el equipo, te vamos a medir. No, pero no podían incluirte. Chicos, podían, pero no lo hicieron. Eso fue una decisión arbitraria, exactamente. Pero tampoco contaban de que yo, con mi forma deportiva, de 3 controles que hicieron ellos, controles técnicos, los 3 los gané yo, por diferencia de 50 puntos en segundo lugar. Entonces, ahí era donde ellos ya no sabían qué iban a hacer, se volvieron locos, porque entonces el INDE le reclamaba y decía, sí, pero Abel está bien, está mejor que los demás, ¿qué van a hacer? Entonces, al final, incluso te voy a contar un poquitico de la anécdota de una de mis primeras anécdotas que hicieron de que yo me desamorara un poco de mi deporte. Cuando comenzó toda la vorágine de los Juegos Centroamericanos, ya la delegación estaba conformada y tenían sus credenciales y todo. Yo, para poder entrar a la piscina, yo tenía que pararme por la cerca, yo que era miembro del equipo nacional, pararme por la cerca, llamar a mi entrenador para que mi entrenador hablara con el personal de seguridad que había en la piscina y me dejaran entrar. Así era que yo podía seguir entrenando. O sea, yo parecía un atleta de la calle, así. Y al final, cuando faltaba solo una semana para los centroamericanos, ellos se reunieron y decidieron de que yo no hiciera el equipo. De hecho, cuando el equipo, como ya había tenido muy buenos resultados ese año en Europa, que ninguno de los mexicanos había podido ganarme, cuando el equipo mexicano llegó al aeropuerto, lo primero que preguntó fue, ¿cómo está Abel? Y cuando le dijeron, Abel no va a saltar, ellos dijeron, ganamos. Ganamos. Automáticamente. Se empezaron a reír y a saltar todos y dijeron, ganamos los centroamericanos. Así. Eso fue una anécdota que me contaron a mí, ¿no? Entonces, yo no pude no pude participar en mis Juegos Centroamericanos y lo vi desde la grada, porque ni siquiera me dejaron entrar a las piscinas. Desde lo último de la grada vi yo esas competencias. Que, por cierto, la ganó Francisco Rueda, Paco Rueda, que en aquel momento, por ejemplo, en la competencia de Europa, a lo mejor no entró ni a finales. En la que yo cogí cuarto, a lo mejor no entró ni a finales. Pero bueno, la ganó Paco Rueda, hizo muy buena competencia. Segundo lo cogió Roberto Jun y tercero lo cogió Pereira en el evento de 3 metros. Esa es la historia de los Juegos Centroamericanos de La Habana del 82. Marca. Así mismo. Pero bueno, hablando de centroamericanos, yo creo que tú fuiste el primer medallista de oro, ¿no? En muchos años en Cuba. Sí. Bueno, recuerdo cuando yo entré a la selección nacional, mi entrenador me dijo que una de los pronósticos que queríamos cumplir en mi carrera deportiva era lograr una medalla de oro en la rama masculina que hacía aproximadamente como 40 y pico años que no se lograba. Yo creo que es el 26. El año 38 creo que fue Rafael Castillo, José Castillo, o era Rafael Castillo, no recuerdo. Fue el último en agarrar una medalla de oro. Fue en el 38. En unos Juegos Centroamericanos, no estoy seguro si fueron en La Habana, no recuerdo. Creo que fueron en el año 38. No tengo muy buena memoria para eso. Y mi entrenador me decía, es el primer
el primer pronóstico que tenemos nosotros en la carrera deportiva. Y tuve persiguiéndolo por espacio de 12 años. Porque primero Juegos Centroamericanos, La Habana 82, me pasó lo que te acabo de contar. Santiago de los Caballeros. Después viene Santiago de los Caballeros y yo me lastimé un esguince antes de irme para el Centroamericano. Pero mi entrenador me dijo que yo podía ganar porque, bueno, él era un técnico de experiencia y él vio la posibilidad y él me dijo, tú ganas a los centroamericanos con una sola pierna y nos vamos para allá. Entonces yo me fui lesionado, yo me quité la bota de yeso y me fui a los centroamericanos. A él los centroamericanos, mientras todo el mundo estaba entrenando, yo estaba haciendo rehabilitación para poder saltar. Fueron alrededor de 20 y pico de días sin poder entrenar por la bota de yeso y por la atrofia que tenían los músculos. Entonces, yo llego a la competencia y antes de la competencia, mi entrenador me dijo, vamos a hacer una serie de competencias de calentamiento, porque hace mucho tiempo que no lo hacemos. Y en esa serie de calentamiento yo hice aproximadamente, discúlpame que te corte, cuando los centroamericanos de La Habana, los centroamericanos se ganó con una puntuación de 574 puntos, la medalla de oro. Y yo en los controles técnicos que hice con el equipo nacional, hice 604, 605 y 610 puntos en los 3 controles eliminatorios. O sea, que si yo saltaba el centroamericano era prácticamente una medalla de oro segura. Bueno, perdí el contacto de la conversación. No, Santiago de los Caballeros. Exactamente. Que rehabilitarte. Exactamente. Entonces mi entrenador dice, vamos a hacer una serie para poder calentar antes de la competencia, porque llevaba mucho tiempo sin trabajar, sin entrenar. Entonces, en esa serie que yo hice antes de la competencia, yo tengo que haber hecho aproximadamente, según me dijo él, unos 640 puntos. O sea, eso te da muestra del dominio que tenía yo en ese momento de la serie mía de competencia. Sin embargo, al comenzar la competencia, como ya yo tenía los músculos y de cansancio muscular producto de la lesión, en mi cuarto salto obligatorio, yo le doy a la tabla con el pie lesionado. En un salto caí encima de la tabla y ahí tuve una lesión en el tendón de Aquiles que después me duró desde el año 86 hasta el año 91. Que 5 años siempre con aquella tobillera puesta. Exactamente. Entonces, por eso yo tampoco pude lograr tener el resultado que esperábamos mi entrenador y yo en los segundos Juegos Centroamericanos. Santiago de los Caballeros. De ahí vamos a los terceros Juegos Centroamericanos. Monterrey en 1990. No, era lo de nosotros hicimos en Ciudad México. En México, pero en Ciudad México era enclavado. Bueno, ahí yo y mi entrenador decidimos que íbamos a saltar de 1 metro, que era donde mayor posibilidad teníamos de lograr la medalla de oro, en la tabla más pequeña, el trampolín de 1 metro. Y yo hice una competencia excelente. Pero en México a los mexicanos no le ganan ni los marcianos. ¿Me entiendes? Hay anécdotas que en tu momento a lo mejor nos encontramos por ahí, yo te la hago, no la puedo hacer pública porque perjudican a muchas personas, ¿me entiendes? Pero después de la competencia hubo muchas personas que me dijeron, a ver, discúlpame, nosotros sabemos que esta medalla de oro es tuya, pero competí con Fernando Plata, excelente clavadista, que después fue subcampeón olímpico,
fue medallista mundial de bronce también, y Fernando era excelente clavista, pero en ese momento la competencia, una vez más me jugaba una mala pasada porque perdí la medalla de oro por 85 décimas. Entonces, una vez más, ya eran mis terceros Juegos Centroamericanos y que no lográbamos la medalla tan ansiada que quería mi entrenador y que yo estaba consciente que podíamos, ¿me entiendes? Ya mis 4 Juegos Centroamericanos viene Ponce en el año 93. Yo había hecho una excelente preparación, pero yo tenía un salto. No sé si te recuerdas los Panamericanos de La Habana 91, mi último salto. Bueno, ese salto, en el año 90, después del año 91, yo tuve muchos problemas con ese salto, mucho. Lo hice bien en los Panamericanos de La Habana, pero ya después tuve muchos problemas técnicos con ese salto, muchísimo. Y lo tenía muy deficiente, era un salto muy deficiente. Y íbamos a los Juegos Centroamericanos de Ponce. Y comienzo la competencia. Y comenzando la competencia, yo abrí con ese salto. Y efectivamente fue un desastre. Un salto de casi nulo, de 1,5 puntos, 2 puntos. Entonces, hubo como que 12 años de espera para lograr una medalla de oro, teniendo las posibilidades en cada una de las competencias de lograrla, y ver que una vez más se te podía escapar la medalla de oro fue algo muy triste para mí y para mi entrenador. Mi entrenador cayó en una crisis ahí que tuvimos problemas y casi no podía ni hablar, ni porque teníamos la posibilidad real de lograr la medalla de oro. Y al ver ese salto fallido, pues son 6 saltos. Cuando tú haces un salto, una selección de 11 saltos, tú puedes fallar a lo mejor y equilibrar en los demás. Pero cuando son 6 saltos solamente, prácticamente vas a competir con atletas de nivel con un salto menos. Entonces, eso nos pasó en Ponce. Empecé con ese salto, lo fallé. Mi ánimo se cayó para el piso. Yo lo que quería era retirarme de la competencia. Mi entrenador casi no podía ni hablar en ese momento. Casi no me podía ni atender porque realmente nos habíamos preparado tanto y ver lo que había sucedido fue un momento crítico. Sin embargo, yo tuve ayuda de 2 personas muy importantes en mi vida. Una fue Alberto Vaso, el entrenador, un entrenador que es camagüeyano, en estos momentos vive en Camagüey, que le agradezco muchísimo, porque él me ayudó mucho ahí. Y el otro fue Jesús Aballí. Jesús Aballí, atleta junto conmigo de muchos años, muchas batallas juntos, me ayudó muchísimo. Y entre los dos me levantaron el ánimo y me dijeron, a ver, tú puedes, ¿entiendes? Tú puedes lograrlo, y eso fue lo que hice. Los otros eran 6 saltos. Ese salto fue fallido completamente, pero los otros 5 saltos lo hice de una forma impecable, gracias al ánimo, a la colaboración, a la ayuda que me dieron ellos, a la ayuda psicológica que yo tuve en ese momento con ellos, y pude lograr la medalla de oro en esos centroamericanos. Y hacían 54 años que no se lograba una medalla de oro en la rama masculina. ¿Entiendes? Y fue una emoción muy grande porque, ya te digo, veníamos persiguiéndolo hacía 12 años. 12 años. Y era casi el epílogo de tu carrera. Exactamente. Bueno, así fue. De hecho, ¿cuánto tiempo estuviste más en el equipo nacional? ¿Hasta el 96? No. Sí, exactamente, hasta el 96. Yo tuve 19 años en la selección nacional. Hasta el año 96. Si fueras a ubicármelo, no sé, Ponce 93, ¿fue tu momento más feliz
o el Mundial Universitario en 1985? Chico, mira. O los Panamericanos. Mira, Ponce 93 fue una alegría tremenda, ¿me entiendes? Porque, bueno, por lo que te acabo de contar, pero yo en ese momento me veía con grandes posibilidades, o sea, yo sabía que podía lograrlo y haberlo logrado de la forma que lo logré fue una alegría muy grande para mí. Pero en mi carrera deportiva no hubo una alegría más grande que la primera medalla que se cogió en Juegos Panamericanos en Caracas en el 83. Yo tenía apenas 19 años y yo me enfrentaba a 3 clavadistas de calidad mundial. Carlos Girón, que venía de ser medallista olímpico, Greg Lugani, el clavadista más brillante de la historia. Te tocó toda tu carrera prácticamente. Exactamente. Gracias a él no pude ser medallista de oro panamericano. Yo lo sé. Solo gracias a él. Entonces estaba David Bulgari, que era un clavadista excepcional de mucho nivel también, de nivel mundial, olímpico. Y yo tenía apenas 19 años y era mi primera prueba de fuego. Bueno, realmente yo había estado 3 meses, no, un mes antes de los Juegos Panamericanos de Caracas en el año 83, que fue en agosto. Yo había estado en los Juegos Mundiales Universitarios de Edmonton. Pero ¿qué pasa? Que como ahorita te contaba, después del año 82, yo logré una forma deportiva que no la perdí. Y aunque yo lograba mis vacaciones, mi entrenador era tan experto que lograba bajar las cargas hasta una etapa de relajación completa y después volvíamos normal a coger la forma deportiva. Increíblemente, eso me pasó en estos años de mi vida deportiva entre el 82 hasta el 85, hasta el 85, hasta el 86. Y yo bajaba las cargas, me iba al descanso, pero después volví a lograr una forma deportiva increíble. Que esa etapa de mi vida fue la mejor etapa que yo tuve en mi vida y increíblemente, después del año 86, yo más nunca logré una forma deportiva como la de esos años. Jamás. Entonces, el objetivo fundamental, el pronóstico era darle a Cuba en los Juegos Panamericanos de Caracas una medalla, la primera en toda su historia. Y el pronóstico era una medalla de bronce. Todo el mundo tenía las posibilidades, pero bueno, mi entrenador y yo estábamos conscientes de que era yo el que tenía la mayor posibilidad. Y incluso era una medalla de bronce y media hora antes de la competencia, después que habíamos visto nosotros a todos los participantes, a todos los atletas que iban a competir en los 3 metros, nosotros nos reunimos y llegamos a la conclusión de que la medalla era la de plata, no era la de bronce, de acuerdo a la forma deportiva que yo había adquirido. Y como te había dicho anteriormente, un mes antes, yo había participado. Fue mi primera competencia realmente de nivel mundial. La de los Juegos Mundiales Universitarios de Edmonton. Porque ahí estaban los 12 mejores clavadistas del mundo. Estaban los 12 mejores clavadistas del mundo, estaban en la Universidad de Edmonton. Los 2 mejores americanos, los 2 mejores chinos, los 2 mejores rusos, los 2 mejores mexicanos, los 2 mejores alemanes, los 2 mejores de todos los países. Y yo recuerdo que tenía 19 años y quedé en el 6º lugar. O sea, quedar entre los 6 mejores del mundo apenas en tu primera competencia mundial, apenas con 19 años, ya te daba el índice de hasta dónde podíamos llegar, en este caso mi entrenador y yo como pareja de atleta-entrenador, ¿me entiendes? Entonces
él me dijo, mira, nosotros vamos a llegar hasta donde nosotros nos pongamos, es cuestión de que podamos lograrlo, ¿me entiendes? Y entonces, ya viendo la posibilidad que yo había quedado entre los 6 mejores del mundo en primera competencia de nivel mundial, la más grande de todos los niveles que yo había tenido en ese momento, llegando a los Juegos Centroamericanos, vimos los contrarios que teníamos y mi entrenador y yo, o sea, él me dijo, Abel, aquí el único que te puede ganar en estos momentos es Lugani, más nadie, porque es que nosotros tenemos una forma deportiva que el único que nos puede superar es él. Y yo le respondí, sí, porque yo tenía plena confianza en mí, en la preparación que habíamos hecho y la forma deportiva era tan lógica, tan perfecta que yo le dije, tiene toda la razón. Es plata y vamos a coger la plata. Y esa fue la competencia más importante de toda mi vida. A pesar de que fue aquí en América, fue un nivel panamericano, estaba Lugani, estaba Girón, que eran clavadistas mundiales, pero fue mi primera competencia donde yo dije, de aquí es donde despegamos nosotros hacia arriba. Esa fue el resultado más importante de mi vida y la competencia más alegre, más feliz que tuve yo en mi carrera deportiva. No, aquello fue un hito, o es un hito en el deporte cubano. Pero bueno, tú repetiste los Panamericanos en Indianápolis 87, en La Habana 91, que fue tremendo aquello también. Aquello fue tremendo. Lenzi se llamaba americano, ¿no? Mark Lenzi. Aquello fue tremendo también. Igualmente, ahí en los Juegos Panamericanos me pasa parecido a lo que me pasó en los Centroamericanos de México. Mark Lenzi era el mejor especialista del mundo. Venía de ganarle la Copa del Mundo a los chinos. O sea, era el mejor del mundo en ese momento. Y eso tiene su bonificación, su respeto, ¿me entiendes? Claro. Yo creo, muchos creen y muchos estaban conscientes de que yo había saltado mucho mejor que él. Pero la jerarquía en ese momento fue la que venció porque era un atleta de mucho nivel y los jueces lo bonificaron. Y de hecho, la diferencia fue de 3.78 aproximadamente entre él y yo. Pero hay mucha gente que está consciente de que esa competencia la gané yo. ¿Entiendes? Aquello fue apoteósico ahí en... Como estaba el público aquel. Como estaba el público aquel. Aquello estaba... Me acuerdo la gente en las gradas y todo, sí, me recuerdo. Como si fuera ayer. En la tierra. Así mismo. ¿Cuán realista, o yo estoy mal, esos años 83, 84, 85, tú llegaste a estar en la élite o no? Porque siempre estuviste en la élite durante una década, sino que estuviste entre los 3 mejores del mundo. De hecho, sí. En el 85 cogiste plata, ¿no? En el Mundial Universitario. Exactamente. Sí, yo llegué a estar entre los 3 mejores del mundo en esa época. Que se dice rapidito. Sí, en el año 85, incluso habíamos logrado una gran maestría deportiva ya, que con una preparación no muy grande, una preparación no muy lograda, no teníamos que cumplimentar